tema que nos toca desarrollar ahora es el tema de diseño. Hasta ahora habíamos visto toda la parte de análisis y nos gustaba ver la etapa la fase que sigue, la disciplina que sigue, era la de diseño. Fíjense en que ustedes acá ustedes son el arquitecto, digamos, este, son los responsables de este modelo de diseño, que es el que vamos a ver hoy, y el modelo de despliegue es que cómo, cómo está organizado, digamos, la vista de la arquitectura, digamos, y juntos van a hacer la descripción de la arquitectura. ¿A qué se refiere con la descripción de la arquitectura? Es que sería como una especie de mapa o sí, una especie de mapa de su sistema, digamos. Con esto del diseño, acuérdense que ustedes en el análisis hacían un primer refinamiento y en el diseño ya hacen un refinamiento mucho más fino para que les quede ya el mapa ya conceptual, ya listo para que pasen a la siguiente fase que es la de implementación y la de prueba. Fíjense, estas son algunas diferencias que hay entre el modelo de análisis y el modelo de diseño. Esto es lo que habíamos visto hasta ahora, lo que le dice que el modelo de análisis es un modelo conceptual genérico y una abstracción del sistema. Entonces, el modelo de diseño, ¿qué sería? ¿Sería también una abstracción del sistema o sería algo más específico? Chicos, Ya tendría que ser algo específico. tiene que ser más específico. Fíjense que lo que van a hacer ahora es ya dejar lista, por ejemplo, las clases y las relaciones con la propiedad y los métodos, ya listos para que pasen a la fase de implementación, para que impriman en cualquier, perdón, no, perdón, lo hagan en cualquier lenguaje que sea orientado a objetos, ya lo tengan listo, digamos. Entonces tiene que ser algo mucho más fino, fíjense, en un modelo físico y concreto, ya tienen que tener ya todo eso definido, digamos, qué clases van a tener, ya es un plano de la implementación, ya es algo real, digamos, ya no, ya deja de ser un esquema conceptual o una idea, digamos, pero ya tener un mapa real, digamos, de cómo lo van a, cómo lo van a implementar. Si el modelo de análisis es menos formal, el modelo de diseño, ¿cómo va a ser? Tiene que ser mucho más formal, digamos, ya tiene que estar listo para la implementación. Acuérdense en que el proceso unificado tenía tres características. Una era que era iterativo o incremental, digamos. Lo que vamos a hacer ahora es incrementar, digamos, ese análisis, pasarlo a un diseño para hacer algo mucho más formal y que sea ya el plano para la implementación del sistema. Fíjense acá el modelo de análisis es un bosquejo, pero ahora ya deja de ser un bosquejo y es una realización. O sea que ya está listo, digamos. No es que se sienten a programar, pero ya están listos, digamos, en el diseño para que ya hagan ya hagan ese mapa, digamos, formal, digamos, de lo que ustedes van a realizar. Puede no mantenerse durante todo el ciclo de vida del software y acá el modelo de diseño ya tiene que ser mantenido durante todo el ciclo de vida del software. ¿Qué significa esto? Que las clases que ustedes van a definir ahora son las que van a quedar, digamos, son con las que definitivamente después ustedes van a trabajar. Acá definen una estructura para modelar el sistema y acá ya pasan a dar forma al sistema, ¿no? Más que nada lo que le está diciendo acá es que ustedes ya están haciendo una implementación ya, no una implementación, están haciendo modelo físico formal, digamos, o mapa completo, digamos, de cómo va a quedar su sistema, digamos, para que lo puedan hacer en cualquier lenguaje orientado a objetos, digamos. Fíjense que los pasos que van a seguir no son muchos. Tienen que identificar los nodos y configuraciones. Esto puede ser mucho más complejo, pero lo que ustedes van a ver es algo sencillo, digamos, cómo van a relacionar, digamos, todos los nodos con qué configuraciones, que forman lo que es el modelo de despliegue. Ven cuáles son las clases relevantes. O sea, las clases relevantes serían ya las clases con las cuales ustedes se van a quedar, digamos. Ustedes cuando habían hecho el análisis habían determinado varias clases, pero no sabían si todas son la definitiva, digamos. Ahora tienen que identificar esa clase de diseño, de esa clase relevante, qué interacciones hay
de ellas, digamos, por eso hacemos un diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia lo que le dice es el tiempo, y luego tienen que diseñar esta clase de diseño ya en forma real, digamos, para que ustedes la implementen para hacer las operaciones, los atributos, las relaciones, los estados. Luego el diagrama, y luego el último paso es el diagrama de clase de diseño completo. Este diagrama de diseño de clase de diseño completo es el que ustedes le entregarían al programador, digamos, para que él lo implemente, digamos. Puede ser en cualquier lenguaje orientado a objeto. ¿Qué lenguaje orientado a objeto conocen ustedes? Java, ¿Y otro o no? ¿Algún otro o no? C Sharp, C Sharp. ¿Hay algún otro? Python, puede ser. Python es un poco orientado a objeto. No lo probé mucho, pero es orientado a objeto. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto, digamos? Ustedes obtienen acá el mapa, digamos, entonces lo único que tienen que hacer es la implementación real, digamos, en el lenguaje con el cual ustedes quieran, digamos. Ya tienen este mapita que está acá dibujado, digamos, ya lo tienen diseñado, entonces lo único que les queda es implementarlo. Entonces el programador no se puede salir no puede él crear su propia clase. Si él le aconsejara, no sé, crear una clase nueva, digamos, tendrían que volver atrás a este diseño y ver si realmente hace falta la clase esa o no, digamos. Pero ustedes ya le están dando este diseño completo para que él lo implemente. Hay un... ¿Escucharon ustedes hablar de Genexus? No, yo no. Bueno, Genexus es algo que está muy... No es un lenguaje, es un generador de código fuente. Está muy utilizado acá en Cuy, digamos. En realidad es de una empresa uruguaya. Genexus le genera en cualquier... Ustedes escriben acá el diseño, que es el que ustedes tendrían que cuáles son los requisitos, digamos, qué es lo que se ingresa primero, qué es lo que se ingresa después, cuáles son las reglas que tiene. Y automáticamente después ustedes le generan código fuente en lo que ustedes le pidan, digamos. Si ustedes quieren generar código en C++ o si quieren generar código en Java, lo podrían hacer, digamos. No tienen ya que entrar a esta parte no tienen que entrar a hacer la implementación, digamos, porque la implementación se la va a realizar automáticamente. Sé que el Instituto Seguro, Casa de Gobierno, la municipalidad, por ejemplo, acá tiene muchas cosas desarrolladas con bueno, para los humanos comunes, digamos, lo tendremos que seguir haciendo con algún lenguaje orientado a objetos o algún dentro del paradigma orientado a objetos. Piensen, ¿qué significa identificar los nodos de configuraciones? Y acá no se tienen que asustar, digamos, pero fíjense que dice que tienen que ver la distribución física del sistema en términos de nodos, o sea, cómo se va a relacionar el sistema en forma de nodo. Esto es una modelización del hardware. Esto es algo muy genérico, digamos, no le vamos a pedir mucho, no se le va a pedir mucho en la práctica, pero la idea es que más o menos ustedes ya tengan en claro, digamos, cómo va a interactuar el sistema. Entonces se deberían hacer las siguientes preguntas. ¿Qué actores interactúan con el sistema? ¿Qué requerimiento de cálculo necesito? ¿Qué conexiones? ¿Qué protocolo? ¿Va a ser, no sé, todo TCP/IP? ¿O utilizarán Wi-Fi? ¿O cómo se van a comunicar? ¿Qué características? Tengo copia redundante para caso de fallo, cómo lo van a hacer, digamos. O sea, ven todas las partes del hardware relacionadas con el tema, digamos. Y lo escriben en forma de nodo. Fíjense que acá hay una palabrita que es muy importante, que es el tema de la cardinalidad. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior que era la cardinalidad? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué era la cardinalidad? Yo no me acuerdo. La cardinalidad es la relación que hay de un objeto con otro objeto. Digamos, en este caso sería de un nodo con respecto a otro nodo. O sea, si la relación va a ser de uno a uno, de uno a n o de n a n. Los que vieron base de datos conmigo vieron que solamente se podía tener relaciones de uno a n, digamos. Pero acá en los nodos ustedes podrían llegar a tener una relación de uno a uno o de n a n, digamos. Ya van a ver después que cuando tengan entidades que sean relacionadas de n a n, van a tener que eliminar esta redundancia, digamos. Por ejemplo, yo tengo una relación profesor-alumno, perdón, sí, profesor-estudiante,
las relaciones de N a N, porque un profesor, ¿a cuántos alumnos puede dar clase? Profesor de la facultad, ¿no? Varios. Muchos. Y un alumno, ¿cuántos profesores puede llegar a tener? Varios. Varios también. Entonces, esa es una relación de N a N o de N a M, depende del autor que ustedes vean. Y eso, cuando hablan de entidades, lo tienen que eliminar. Digamos, las entidades son las tablas. Eso lo van a tener que eliminar. Ya, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense que el modelo de despliegue es muy básico, como yo les decía, está relacionado con el nodo, es un elemento de hardware o de software. Son muy pocos dibujos, fíjense, tienen el nodo, que es un cubo, el componente, fíjense que los componentes tienen entradas, tienen la interfaz y tienen la dependencia. Son todo lo que van a utilizar. ¿Y cuál es la idea de esto, digamos? De que ustedes digan, para el sistema que ustedes tienen, cómo se van a relacionar entre sí. Entonces, fíjense, este sería un modelo de un ejemplo. Estaba sacado de un libro, fíjense, dice, el comprador, que es el que inicia para que llegue hasta el vendedor, tiene que pasar por eh, por esto. ¿Qué es esto? Cliente comprador. Sería un nodo. Es un nodo. Fíjense que todos son nodos, ¿no? Y tiene que ir al servidor el nodo, que este podría ser una computadora, digamos, donde está el cliente del cliente comprador con el servidor. ¿Qué relación hay? ¿Es de uno a uno o de uno a n? De N a uno. Sería de n a uno, porque tiene acá el asterisco, que es como si fuera un n. Acá también, fíjense, por ejemplo, el servidor del vendedor, hay un solo servidor, pero tiene muchos clientes. Acá hay un solo servidor de comprador, pero tiene muchos clientes con los que se relaciona. Fíjense que de medio se comunica a través de internet, digamos. En los sistemas que ustedes seguramente van a ver en la práctica, digamos, esto se va a relacionar, van a ser dos, tres, no, digamos, no va a ser más de eso. Pero puede ser interesante que ustedes esto lo hagan, digamos, para que les muestren, digamos, cómo tienen pensada la arquitectura, ¿no? Recuerden que acá el nodo puede ser hardware o puede ser software, digamos. Y el ejemplo, fíjense, el ejemplo que habíamos visto de la clase anterior, era que teníamos la obra social, que era la secretaria la que le iniciaba, y acá se comunicaba con el nodo sucursal, digamos, y acá el nodo sucursal se comunica con la casa central. ¿Qué relación hay de la sucursal con la casa central? De N a uno. Tenía uno, o sea, un servidor de la casa central puede comunicarse con muchos nodos de la clase sucursal y se comunica a través de internet. Realmente en la práctica que ustedes van a tener y que van a, sí que llegan a tener algo así en el parcial, van a tener algo así bien sencillo, digamos. No es la idea, digamos, complicarlo con este tema, digamos, de cómo serían las comunicaciones, porque para eso ya lo voy a desarrollar la materia de redes, digamos. Pero esto es como para que le dé una idea general de cómo va a ser la comunicación que ustedes van a plantear, ¿no? Fíjense, ahora sí pasamos al punto que yo les decía que tienen que ustedes hacer análisis, que es ver cuáles van a ser las clases relevantes. Relevantes significa que van a ser las clases más importantes con las que van a trabajar. Entonces tienen clase activa, que necesitan estar ejecutándose concurrentemente. Eh, ¿Qué significa que se estén ejecutando concurrentemente Al mismo tiempo. al mismo tiempo? Por ejemplo, imagínense ustedes que están haciendo un sistema de correo electrónico. ¿Cuál sería la clase que ustedes que ustedes creen que estaría en el servidor, que sería activa, digamos, que esté ejecutando todo el tiempo en un correo electrónico? La bandeja de entrada. Puede ser la bandeja de entrada, que en realidad yo le llamaría los correos electrónicos, podría ser la clase y un método sería que esté oyendo, digamos, que en este caso sería un demonio, digamos. Se llama demonio porque así se llama a los servicios, digamos, que están ejecutándose. Ustedes en la computadora tienen varios servicios activos, esto ya lo vieron. Fíjense, pueden ser clase activa o clase relacionada con las comunicaciones entre nodos, lo que le mencionaba recién, digamos. Una clase para que se comunique con otra, digamos. La única forma de comunicarse es a través de un mensaje, digamos. Entonces,
yo me quiero comunicar a través de un mensaje, digamos, tengo que tener dos clases, una sería en el lado del cliente y otra en el lado del servidor. Cada una de esas clases va a tener acá un método que va a ser que me va a permitir la comunicación, digamos. Supongo que el cliente le hace un pedido al servidor y acá el servidor le va a devolver al cliente, digamos. Tiene que tener un método, digamos, que le permite esa comunicación. Todo tiene que ser concurrente, digamos. Por ejemplo, para el ejemplo que veníamos viendo, la clase activa sería, por ejemplo, la interfaz del usuario, que sí o sí tiene que estar en todo momento, digamos, tiene que existir, digamos. Las clases relacionadas con las comunicaciones, que para este caso creo que no va a tener casi ninguna, digamos, en tu sistema que, que se relacione con la parte de las comunicaciones, salvo que sea un problema ya muy específico, digamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que llegar, eh, establecer cuáles van a ser las clases de diseño a partir del modelo de despliegue. Y tenemos que derivar la clase de diseño en la clase de análisis, de la clase de análisis. O sea, nosotros hasta ahora lo que teníamos era la clase de análisis, que era la que ustedes están trabajando ahora y la que habían obtenido en la que yo le había mostrado hace dos clases. Y ahora tenemos que ver cuáles van a ser las clases de diseño con los cuales van a quedar. Acuérdense que el diseño es como un refinamiento del análisis, entonces tienen que ya quedarse con las clases definitivas con las cuales se van a quedar. Entonces asignan responsabilidades a las clases identificadas. Tienen que hacer un cuadro de 3 columnas, fíjense. Las columnas van a ser las siguientes. Estas clases de análisis son las clases que yo ya tenía del análisis, ¿no? Son todas, fíjense, yo tengo una interfaz de usuario, una interfaz de socio, una ficha. Acá ficha tómenlo como entidad, digamos, algunos autores le llaman ficha y otros le llaman entidad, tal vez le llamen tabla, digamos, todo es equivalente, digamos. Tienen una ficha de comprobante o una entidad de comprobante y tenían el gestor, digamos. Ahora, esto es lo que ustedes tenían del análisis y ahora tienen que ver qué es lo que le va a quedar en el diseño, digamos. En el diseño, fíjense, la interfaz del usuario se sigue manteniendo o en la clase de diseño desaparece o se parte en más de una entidad o más de una clase. Se mantiene. Se mantiene. ¿Y por qué se mantiene? Sería porque el usuario se tiene que poder comunicar por medio de una interfaz. Sí, porque la clase va a ser activa. Tiene que estar en todo momento trabajando, digamos. Siempre va a ser en forma concurrente, digamos. Yo tengo que tener mi clase de usuario que se comunique, digamos. Fíjense, en la interfaz de socio, era clase de análisis. En el diseño se mantiene o desaparece o se divide. Desaparece ¿Por qué desaparece? porque, bueno, la usa el interfaz usuario. Claro, acá al costado tienen que ir explicando por qué, digamos, acá pueden ser tres, puede ocurrir tres cosas, digamos, con la clase de análisis. Puede mantenerse, como en este caso, puede desaparecer porque es absorbida por otra clase, en este caso la de interfaz de socio es absorbida por la clase de usuario, o puede dividirse, digamos, en más de una clase. Acuérdense que estas ya son las clases definitivas y esto, yo creo que esta es la parte más difícil del diseño, digamos, porque ustedes acá ya tienen que ver con qué se van a quedar, digamos, con cuáles van a ser las clases definitivas que ustedes van a implementar en su sistema. Por ejemplo, fíjense en esta ficha socio, que sería como la entidad de socio, ¿qué es lo que pasa? ¿Mantiene o desaparece o se divide? ¿Qué pasa? Se mantiene. Se mantiene. La entidad de comprobante, Se divide. ¿no? Se mantiene. También se mantiene. Aparece nueva clase de diseño que serían, esto sería, no sé si ustedes vieron, por ejemplo, cuando yo entro a mi correo electrónico, ¿cuántos correos veo en mi pantalla? Aproximadamente, ¿no? Supongo que yo tengo de 50.000 20. correos. ¿Cuántos de los 50.000 correos veo yo en mi pantalla? 20. 20, 30, no van a ver más, digamos. Entonces acá,
esa lista de socios serían eso sería como una especie de vector, digamos, que ustedes utilizan, que es para poder mostrar por pantalla y para poder trabajar, digamos. Piensen que acá esta lista, que es lista socio, como la lista que ustedes veían en estructura de datos, digamos, que es incluida para manejar el socio y la lista comprobante es incluida para manejar el comprobante. Entonces esto sería como una especie de vectores, digamos, es como una especie de entidades, digamos, de tablas, pero son chicas, digamos, que son solamente para mostrar por pantalla, para poder trabajar por pantalla, ¿no? Fíjense que después la clase gestor que yo tenía en el clase de análisis se sigue manteniendo, digamos. Entonces ustedes ven Eh, acá, ¿sí? Profe, ¿puede dar un ejemplo de cuando se divide? Supongamos que yo acá, yo tenía, por ejemplo, una factura. ¿Vos qué datos guardarías en una factura? Supongamos que yo voy a hacer la facturación de una librería. La facturación de una librería, este, ¿qué datos son los que yo, cuando voy a comprar una librería, qué es lo que puedo comprar? Útiles. Siempre voy a comprar un solo útil, o sea, siempre voy a comprar solamente lápices, o voy a hacer otra factura. Bueno, en una factura puedo tener muchos artículos. Varios artículos. Bueno, entonces, la factura yo la podría llegar a dividir en un encabezado y un detalle. El encabezado es lo que es único, que sería, por ejemplo, la fecha, por ejemplo, de la compra, eso sería único. El código del cliente sería único, digamos, porque la persona que me compra es una sola, digamos, no se hace generalmente una factura para más de una persona. Y después en el detalle tendría lo que se repite, digamos. Entonces, puede ser que compré lápices, compré marcadores, compré reglas. Entonces, la entidad acá por ejemplo, esta entidad de comprobante de factura se podría dividir en una entidad de encabezado de la factura y una entidad de encabezado detalle de la factura. ¿Me entendés? Sí, sí. O sea, una sola entidad que vos lo ves grande, digamos, porque así lo tomaste de cuando hiciste los casos de uso, los requisitos. Luego, en el análisis vos determinaste que tenías que tener esa factura, pero después ahora en el momento de la implementación yo veo que solamente como una sola entidad me quedo chico, por así decirlo, en realidad no me es suficiente, digamos, tener una sola clase y tengo que tener más de una clase, digamos. Claro, sí, sí, entiendo. Entonces se divide más de una. Pero puede ser que haya otros casos donde con que yo tenga una sola clase acá ya es suficiente para tomar la anterior, digamos. En este caso, la interfaz de usuario abarca la de usuario y la de socio, digamos, entonces con una sola ya me basta, digamos. Todo depende del problema que ustedes analicen, digamos. No hay, lo puede plantear de más de una forma generalmente, pero para evitar esas situaciones, lo que yo le decía, tienen que consultar con los docentes, porque generalmente los docentes nosotros tenemos una idea, ya los docentes conocen la práctica, digamos, ellos ya tienen una idea de cómo va a ser el sistema, digamos, el resultado final al cual ustedes deberían llegar. Entonces, para que ustedes lleguen a ese resultado, lo mismo le va a pasar en el parcial, digamos. En el parcial puede ser que tengan acá alguna duda sobre si la factura, por ejemplo, en este caso, la tienen que partir en dos partes o no, digamos. Y eso la única forma es que de darse cuenta es que ustedes lo practiquen ahora para la redundancia, en la práctica y digamos, si tienen una duda muy grande, hagan la consulta en el momento del parcial, digamos, o ahora en el momento de la práctica, digamos. No hay otra forma, digamos, porque tienen que resolverlo realizando ejercicio, digamos, no hay otra forma de que ustedes aprendan experiencia sin resolver ejercicios. ¿Estamos chicos hasta acá? Sí, sí. Bueno, puede ser que la clase se mantenga, que la clase desaparezca o que la clase sea incluida dentro de otra. Acá le faltaría agregar que también puede hacer que se divide en otras clases, ¿no? En la tercera columna, requisito de diseño, se justifica de por qué lo hacen, digamos. Si no se mantiene como en este caso, no tienen que justificar nada, digamos. Es muy probable, digamos, que ustedes, como en el ejercicio del que tienen en la práctica, son ejercicios sencillos, digamos, porque no tienen muchos casos de uso. Cuando tenían 13 casos de uso, creo que tenían los 15 casos de uso, son pocos, digamos.
Imagínense un sistema real que tenga alrededor de, no sé, de 200 casos de uso, que tenga 600 tablas, 600 entidades. Ahí sí se complica, digamos, pero para lo que ustedes tienen, digamos, ahora en la práctica, lo van a tener el parcial, realmente son ejercicios pequeños, digamos, que es solamente para que practiquen esta parte, ¿no? Bueno, con esto ya pueden hacer el diagrama de clase de diseño, el diagrama de clase de diseño. Acuérdense que ya habían hecho el de análisis, en base al diagrama de colaboración y análisis. O sea, el diagrama, ¿se acuerdan del diagrama de colaboración de la clase pasada? Cortita de la clase pasada. Este diagrama de colaboración, ¿se acuerdan o no? Sí, Bueno, a partir de este diagrama, digamos, lo tienen que trabajar con las clases que ustedes ya ahora han decidido con las que van a quedar, digamos, hasta la definitiva. Entonces, puede pasar cualquiera de estas cosas, digamos. Entonces, a partir de ese diagrama de colaboración, arman el diagrama de clase de diseño teniendo en cuenta con cuáles clases se van a trabajar ya en forma definitiva. Cuando hacen eso, fíjense que, bueno, escriben este diagrama de clase de diseño, o sea, bueno, esto es lo que ya habíamos visto antes, digamos, es lo mismo, digamos, y escriben el diagrama de la clase de diseño. Fíjense, en el diagrama de clase de diseño es lo mismo que el diagrama de colaboración. Si ustedes ven el diagrama de colaboración, fíjense acá tenían el cliente, cajero, gestor, usuario. Bueno, este es otro ejemplo. Pero fíjense que acá tenían, creo que tenían el cliente del usuario y acá solamente se quedaron con el usuario. Acá tenían dos interfaces y se quedaron solamente con una sola interfaz que sería la del usuario. Fíjense que yo en este caso tengo lista, ficha, película. Esta lista es lo mismo que una entidad. El autor con el que seguíamos antes, digamos, le llamaba lista, ahora se le llama entidad, digamos. Esta sería entidad, ficha, entidad de películas. Tienen esta ficha películas. Que esta sería como la especie de vector que yo les decía que ustedes, perdón, perdón. Perdón, este lista ficha película sería el vector ese que yo le decía que van a utilizar solamente para poder mostrar por pantalla, que era como en el caso del correo electrónico que tiene esa, muestra 20 correo electrónico, digamos. Pero usted en realidad tiene una entidad más grande, una entidad real, digamos, que sería la entidad de película, y acá tiene una entidad de cliente. Pero no es que yo voy a mostrar las 2000 películas, las 10.000 películas, sino que voy a mostrar de las 10 películas o las 5 películas con las que él esté consultando. ¿Entiendes? Y acá fíjense que tiene la entidad cliente y también tiene esta lista de ficha de cliente, que es solamente para que yo pueda llegar a trabajar, digamos. Este es para que trabaje por pantalla. Fíjense que en este caso tienen el gestor que está en el medio. Creo que antes acá tenían una interfaz de cliente y una interfaz de usuario, pero como solamente quedó la interfaz de usuario, se quedan con esa. Luego tienen el banco. Fíjense que yo me comunico con la interfaz del banco. Esta interfaz del banco sería como el servidor del banco que tiene una clase que es la que está oyendo, digamos, que sería el método que está oyendo, digamos, las consultas que ustedes le hagan al banco, digamos, que podría ser para hacer un débito o para hacer eh, el crédito por una compra o lo que fuera, digamos, pero acá usted tiene que tener esta interfaz de banco porque tiene que tener esa clase que tenga ese método que me permite hacer la comunicación. Fíjense, acá, por ejemplo, yo en el dibujo anterior, fíjense, yo tenía la interfaz del servidor local y acá tengo la interfaz del servidor central. Tengo una relación de 1 a n. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que sea de 1 a asterisco, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué significa que la relación sea de 1 a asterisco o de 1 a n? De uno a varios. ¿Pero qué significa? Porque yo estoy hablando acá del servidor central con el servidor local, digamos.
Puede haber varios servidores locales. Puede haber varios servidores locales. Entonces, por cada servidor hay un único servidor central con varios servidores locales. Y acá pasa algo parecido, digamos, yo tengo una sola entidad película, en realidad tiene que hacer al revés, digamos. Esta lista, este listado de ficha película, que sería ese vector que yo le decía, puede tener muchos registros con la entidad de película, digamos, las relaciones de 1 a n, ¿no? Este caso era un ejemplo de dispensaba películas, creo que ya no existe. Pero fíjense que el gestor tiene una interfaz de dispensar de la película y acá tiene el dispensador que sería otro usuario, que en realidad sería el mecanismo que es el que entrega las películas. Sería algo así como lo que es el cajero automático, digamos ahora. Que ustedes acá van a tener el gestor, digamos que es el que le va a hacer la operación en el medio, pero van a tener un mecanismo que va a ser el que le va a permitir, que le va a entregar el dinero o el que va a tomar el dinero que ustedes le entreguen, ¿no? Fíjense que al costado ya vamos poniendo los actores secundarios con los cuales voy interactuando, que sería el banco, el sistema contable, el dispensador. Y acá a la izquierda voy poniendo el actor principal, digamos que en este caso sería el usuario. Por el ejemplo que ustedes tenían, era este que habíamos visto, fíjense, teníamos cliente, cajero, de usuario. Tengo cliente, acá tengo la interfaz de usuario, fíjense que acá sí, la interfaz de cajero y la interfaz de usuario fue absorbida por la interfaz de usuario. Tengo acá la lista ficha socio y la ficha socio o entidad de socio. Y el gestor es el que me hace la comunicación, ¿no? O sea que lo único que yo tengo que hacer, digamos, es el diagrama de colaboración que yo ya tenía. Tengo que hacer un análisis de las clases, que es este análisis que yo tengo acá, digamos, ver qué va a desaparecer, qué va a quedar, qué se va a dividir o no, digamos, o se va a aparecer algo nuevo. Y sobre ese tengo que ver, este, sobre esas clases que me quedan, digamos, acá tenía interfaz de cliente y de usuario, creo, y las dos son absorbidas por la interfaz de usuario, y quedarme ya con las clases definitivas, ¿no? Me quedo con más. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? De mi parte, no. Pues después vamos a seguir viendo el ejemplo este ya, lo ver un poco más desarrollado, digamos, pero sin tanta teoría, digamos, más práctico, digamos, y van a ver que este es bastante sencillo, digamos. Lo que sí tienen que tener un buen diagrama de colaboración. Muchas veces pasan de que hacen muy bien hacen mal el diagrama de colaboración y hacen mal este diagrama, hacen bien este diagrama de clase de diseño, pero no les sirve, porque ustedes cuando van a hacer el diagrama de colaboración, si ese está mal hecho, eso también va a estar mal, digamos. Entonces tienen que tener mucho cuidado con las clases con las cuales ya se van a quedar en forma definitiva, digamos. Yo creo que esta tablita que ustedes tienen que hacer acá, digamos, es la parte más difícil de, perdón, es la parte más difícil de hacer el diseño. Además, es solamente escribir, digamos, de vuelta el diagrama de colaboración con las clases que les quedan. Pero tienen que tener mucho cuidado al ver cómo les van a hacer las clases de diseño definitivas con las cuales se van a quedar, ¿no? Igual, en el siguiente paso, ya vamos a ver que ya ustedes tienen que escribir ya las clases de diseño. Y al escribirlas tienen que escribir los atributos y los métodos. Y eso también le ayuda a identificar si realmente van a ser las clases con las cuales van a trabajar o pueden ver si no son o van a tener que cambiar, digamos. Fíjense acá, dice, el diagrama de secuencia es el que muestra la interacción entre objetos a través del tiempo y se modela para cada caso de uso. Entonces, para todos los casos de uso que ustedes tuvieron, supongo que ustedes tienen 15 casos de uso del sistema que ustedes están trabajando ahora. ¿Cuántos diagramas de secuencia van a tener? Yo tengo 15 casos de uso. ¿Cuántos diagramas de secuencia? 15. 15. Va a ser el mismo número. Obviamente en la práctica no creo que le hagan hacer los 15, digamos, sino que van a elegir sobre cuál van a querer trabajar. Fíjense que tiene algunos puntos importantes que todos son objetos, fíjense que no son clases, son representados por rectángulos con nombres subrayados.
Hay mensajes entre objetos representados por líneas continuas, con una punta de flecha y el tiempo es representado por una proyección vertical. Sé que el vertical significa de arriba hacia abajo. Los objetos se colocan en la parte superior de izquierda a derecha. eh, la extensión que está debajo de cada objeto es una línea discontinua conocida como línea de vida. Los envíos de mensajes se hacen con flechas horizontales que unen a la línea del objeto emisor con la línea del objeto destinatario. Bueno, todo esto que en teoría parece complicado, en realidad es bastante sencillo. Fíjense, tienen tres tipos de mensajes. Pueden ser simples, síncronos y asíncronos. Simple es cuando es la transferencia de un objeto a otro, digamos. Eh, es cuando, por ejemplo, yo le doy la clase y yo le hablo y yo no sé si de otro lado están o no, digamos. El mensaje se transmite, después que si llega o no llega ya es otra cosa, digamos. Síncrono, cuando hemos utilizado el emisor de mensaje debe esperar a que el destinatario finalice el método mencionado antes de continuar la actividad, digamos. Ya ustedes no pueden hacer preguntas hasta que yo haya terminado. Y el asíncrono es cuando el emisor no espera al destinatario para poder hacer la acción, o sea que ahí recibió el mensaje y ya se puso a trabajar, ¿no? Fíjense, siempre se lee, esto parece difícil en la parte teórica, pero en realidad es bastante sencillo en la práctica. Miren, yo acá tengo eh, esta clase usuario cliente, o el objeto usuario cliente, eh, tengo la interfaz de encuesta, la clase control de encuesta, que será la clase control, tengo la clase encuesta. Entonces tienen la interfaz, la clase control y tienen la clase con la cual van a trabajar. Fíjense cómo se van moviendo, digamos. Tengo seleccionar el tipo de encuesta, que es la 1. Cuando hace uno, pasa acá a cargar preguntas y acá a obtener preguntas, digamos, y acá van mostrando las preguntas. Ahora, fíjense acá, no sé si llegan a ver este rectángulo vertical. ¿Lo ven acá? Este que estoy marcando con el mouse. Sí, sí. Bueno, fíjense, ¿cuánto dura seleccionar el tipo de encuesta? ¿Es más grande que los otros métodos o no? Todo lo que está entre, entre paréntesis, que es ustedes serían métodos, ¿no? Entonces, seleccionar el tipo de encuesta, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Va a durar más que el cargar preguntas, obtener preguntas y demostrar preguntas o va a durar lo mismo? Dura más. Dura más. Fíjense acá, el cargar preguntas lo hago una vez y después el mostrar las preguntas, esta flechita lo que me está indicando es que se pueden repetir varias veces, ¿no? También depende el ancho, digamos, del tiempo, digamos, que están asignados. Fíjense acá, obtener preguntas es un tiempo menor que cargar preguntas, ¿no? Después, por ejemplo, acá entonces el usuario selecciona el tipo de encuesta, una vez que selecciona con las preguntas, el otro paso es grabar, digamos, las preguntas. Entonces, valida la grabación y graba la encuesta, digamos, que ustedes hicieron, digamos. Puede grabar varias veces para validar esa grabación y esta validar grabación puede hacerse varias veces dentro de grabar, ¿no? Para el ejemplo que veníamos viendo, fíjense en que qué es lo que tienen que escribir ustedes. Cuando dice i.usuario, ¿qué es lo que me está diciendo ahí? ¿Qué clase es? Interfaz. La interfaz de usuario. ¿La interfaz de usuario qué sería? Mm, ¿Qué son las interfaces? Las interfaces son las pantallas con las cuales yo voy a trabajar, digamos. Entonces, yo voy a tener acá una sola interfaz de usuario. Fíjense, tengo una sola clase de control que se llama gestor y después tengo ficha socio y ficha comprobante. ¿Qué es ficha socio y ficha comprobante qué es? Clases. Todas son clases. Pero ficha socio y ficha comprobante, ¿qué clase de clases son?
¿De entidad? Son entidades o tablas. Fíjense acá, registrar socio, ¿qué sería? Un método. Todos son métodos, todo lo que están con paréntesis son métodos. Entonces acá le digo, tengo un método por el cual la secretaria le pide registrar el socio. Entonces este registrar el socio se comunica con el gestor y le dice, tengo que registrar el socio. Entonces acá el método que ustedes van a realizar, digamos, perdón, el método, claro, de la clase gestor le va a decir, bueno, para registrar el socio tengo que verificar la identificación. Entonces, como verifico la identificación, ¿qué es lo que hago? Pues es el siguiente paso. Después que le pedí la identificación, ¿qué es lo que me pide el sistema? Solicitar Solicita los nuevos datos del socio. Luego que solicita los nuevos datos del socio, ¿qué es lo que hace el socio? ingreso Ingresa de los nuevo datos los del datos. socio. Ahora, este ingresa los nuevos datos del socio, que acá se repite, digamos, ¿qué son? ¿Son métodos también? No, ¿Por qué no? no llevan los paréntesis. Pero no están los paréntesis, no son métodos, ¿qué son? Atributos. Pueden ser los atributos, los mensajes que yo le voy pasando de una clase a otra clase, digamos. Entonces acá de la pantalla yo le digo al sistema, esto sería como si fuera el frontend al backend, digamos. Que acá estoy diciendo qué es lo que quiero que le estoy pasando, cuáles son el atributo, la variable que se le ingresar datos nuevo socio. Y después que él ingresa, ¿qué es lo que va a hacer? Registro ¿Qué va a registrar? los datos nuevos ¿En qué tabla o en qué entidad? en la ficha socio. Ficha socio. ¿Y en qué otro, y qué otro método hace el gestor? Método de comprobante. Eh, emitir Emite un en la ficha comprobante, comprobante. emite un comprobante que debe ser el del alta del socio. Como cuando Sí, ustedes van y se hacen alta del lobo, van a la cancha y le dan un comprobante que dice que si hicieron alta, digamos, o le dan el carnet, o sea, ese comprobante, digamos. Ahora, ¿qué es lo que tienen que ver acá, por ejemplo? ¿Cómo se lee este diagrama de secuencia? ¿Se lee de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? De arriba hacia abajo. ¿Cómo se lee? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? de izquierda a derecha. Es de izquierda a derecha, pero fíjense en que siempre en la línea de tiempo, digamos. Y después fíjense que vuelve acá, pero siempre de arriba hacia abajo primero, digamos, y después de izquierda hacia derecha, ¿no? En realidad ya van a ver que una vez que practiquen con esto se van a dar cuenta que en realidad no es muy complejo esto, pero ¿para qué me sirve esto? Para ir definiendo cuáles son los métodos con los cuales yo me voy a quedar, digamos. Entonces, el siguiente paso, fíjense que ya tengo que definir cuáles son las operaciones o métodos. Entonces, tengo que ver, tengo que identificar los mensajes, que es lo que le decía, que es lo que se va a pasar en el diagrama de secuencia. ¿Cuáles son las responsabilidades de la clase de análisis? Las responsabilidades se refieren a los métodos, ¿no? ¿Cuáles son por ejemplo acá, cuáles son las responsabilidades de la clase ficha socio? Perdón, la responsabilidad de la clase gestor. Eh, verificar identificación y registrar Verificar identificación, registrar y emitir. y emitir. Sí. Eso sería. ¿Cuáles son las responsabilidades de la interfaz usuario? Registrar socio, ingresar datos nuevos socio. Bueno, las responsabilidades son los métodos, digamos. Por eso la idea es que lo hagan en diagrama de secuencias para que vean, digamos, cuáles van a ser los métodos con los que van a trabajar. Analizan responsabilidades, contemplan requisitos especiales, si es que les salió alguna duda o por ahí le puede haber salido algún método que ustedes no lo habían pensado antes, pero que ahora se dan cuenta que le hace falta, digamos. Analizan la visibilidad de cada operación. También podría pasar de que ustedes tienen pensado una clase y después cuando van a hacer este diagrama de secuencia no tengan ningún método, digamos. Puede haber una clase sin método. Podría haber o no una clase sin método. Sí, donde solo tengo atributos. Sí, podría ser que solo tenga atributos. ¿Y podría haber una clase que no tenga atributos ni métodos? No. La clase, digamos. Bueno, ahora ya vamos a hacer
acá lo que tienen que tener en cuenta es, si yo ya sé que lo voy a hacer en Java, tengo que escribir más o menos una sintaxis Java, digamos. Entonces, yo pongo la clase gestor, todos los métodos que voy a tener. Piensen que acá, por ejemplo, devolver película, tengo acá el mensaje este, retorno a operación, este fue el banco, los métodos que yo voy a tener. Y lo que ustedes van a tener que hacer es, para su problema en particular, por ejemplo, verificar identificación, solicitar datos de nuevos socios, registrar, emitir, digamos, van escribiendo cuáles son los métodos con los cuales van a quedar, ¿no? Luego tengo que ver, ya identifique cuáles son los métodos. El siguiente paso es ver cuáles van a ser los atributos. Entonces dice que los atributos deben ser los requeridos para realizar la operación y hay que tener en cuenta los atributos obtenidos en la fase de análisis. Ya, ustedes ya tenían más o menos, habíamos visto la clase pasada, por ejemplo, yo para el usuario iba a tener el nombre, el DNI. Entonces, ahora, ese nombre y el DNI ya lo tengo que pensar para el lenguaje en el cual lo vaya a implementar, digamos. Por ejemplo, el nombre, ¿de qué tipo va a ser? Yo lo voy a, no sé si con todos conocerán Java, pero ¿qué tipo se imaginan que pondrían el nombre? String. String, en realidad creo que es varchar, no sé, lo ponemos un varchar de 20, un varchar de 30, que es el atributo, o string variable, digamos. Ya específico para ese lenguaje. El DNI, por ejemplo, ¿qué tipo de datos sería? ¿Sería string también? Entero. Puede ser un integer. Y quill, por ejemplo. También puede ser un integer o No sé string. si te dejo un número tan grande o un long. Pero bueno, ya lo usan, ya lo van pensando, lo van escribiendo para el lenguaje en el cual ustedes ya lo van a implementar. Acuérdense, ¿cuál es la idea de esto? Hacer el mapa para entregárselo al programador, digamos. Si ustedes le dan al programador y el programador lo tiene que hacer como ustedes le dijeron, digamos, para eso ustedes lo estudiaron, digamos, al problema. Saben que cómo trabajar, digamos. Ahora, ¿se podrían ustedes equivocar? Sí, digamos. El programador le podría hacer alguna observación, podría decirle, no, el entero no me va a alcanzar para el quill y voy a tener que hacer un long y bueno, va a tener que corregir, digamos. Pero, en principio, ustedes deberían ya tener ese mapa, digamos, completamente armado, digamos. El mapa es tener todos los métodos, atributos, todos los nodos, todas las relaciones que ya van a tener ya todas escritas, digamos. Fíjense, entonces, tengo para esta entidad cliente, tengo la entidad tarjeta de crédito, yo voy definiendo según por ejemplo, los datos de la tarjeta de crédito, yo me creé un nuevo tipo de datos que sería tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, ¿cuántos números tiene? 10. No, 12. No, sí. ¿nadie tiene tarjeta de crédito? 16 creo que tiene. Tiene 4 4 4 y 4. Tiene 3 atrás para el dígito verificador. Tienen 19. Tiene el apellido, que en este caso es un string. Esto digo, estos tipos de datos los van a adaptar según el lenguaje en el cual ustedes lo van a querer implementar. Y tiene que bueno, este sería un ejemplo y este sería otro ejemplo, digamos. Fíjense que para socio tenía el número de socio, el DNI, el apellido, el nombre, el domicilio, la fecha de ingreso para el comprobante, el número de comprobante, la fecha, el DNI, el número de socio. Ahora, qué es lo que yo les doy como consejo, digamos? No es obligatorio, pero bueno, los que vieron base de datos conmigo saben que sí o sí es obligatorio en realidad. El primer atributo que ustedes tienen que tener para ficha socio, para ficha comprobante, ¿cuál debiera ser? El ID. ID. Toda entidad tiene que tener un ID. ¿Por qué tiene que tener un ID sí o sí? Para que se pueda hacer de forma única. Claro, no al mismo tiempo, pero es porque sí o sí necesito tener una clave que le identifique, digamos. Por ejemplo, si yo tuviera una tabla de alumnos, ¿cuál sería el ID? Me identifica. El DNI. Podría ser el DNI, también podría ser, El LU. pero la LU tiene que tener cuidado porque la LU se repite por carrera, digamos. Puedo tener yo ser la LU 100 de ingeniería informática y 100 de licenciatura, digamos. En este caso tendría que tener una clave combinada, digamos, sería la LU más la carrera. Y el DNI puede dar lugar a confusión porque un alumno también podría llegar a estar en varias carreras, digamos.
Más de ustedes debe estar en más de una carrera. Bueno, la ficha de comprobante, yo puedo tener un número de comprobante, una ID, digamos. Por eso les decía que, por ejemplo, acá en la ficha del cliente, lo conveniente sería que el primer campo sea un ID del cliente. Y acá en la tarjeta de crédito, el primer campo sería el número de la tarjeta. Ah, dije el número de tarjeta de crédito porque era de 10. Este era viejo. Bueno, bueno, ¿qué es lo siguiente? Y el último paso, ya tienen los métodos, ya tienen los atributos y ahora lo que tienen que ver son las relaciones. Entonces, para ver las relaciones, dice que pueden haber asociaciones. Asociaciones solamente que están relacionadas entre sí, nada más, ¿no? No hay ningún, digamos, están relacionadas, pero las relaciones de uno a uno, digamos, no hay una relación fuerte, por así decirlo. En cambio, agregación y generalizaciones, sí, digamos, son las que vamos a ver un poco más en detalle ahora. Entonces, tengo que estudiar el diagrama de secuencia, ver qué objetos en agregaciones, cuál objeto en agregación, estudiar las asociaciones. Entonces, fíjense en acá, yo tengo mi clase gestor, y la clase gestor, ¿qué era? ¿Qué es la clase gestor? ¿Dónde están todos los métodos? Sí, están todos los métodos, pero después de estos métodos yo es como que yo lo voy a colocar en la clase que correspondan, porque por ejemplo, actualizar películas, ¿en qué clase va a estar, digamos? En la clase películas. Clase Ficha. películas. Fíjense acá, tengo acá ficha película y ficha cliente. ¿La ficha qué era? También lo visto recién. ¿Vector? No, No. estas eran las entidades. Que estamos acá con entidades. ¿Se acuerdan que ficha y entidad es lo mismo, digo? ¿Qué relación hay de ficha película con ficha cliente? O de ficha cliente con ficha película, ¿qué relación hay? Un cliente, ¿cuántas películas puede pedir? Varias. Varias. ¿Y una película para cuántos clientes corresponde? ¿Para uno? Según como está escrito acá, es como para uno, digamos. Pero, porque el problema, acá puede ser que acá la ficha de película guarde solamente ni de único, digamos, de esta película que se prestó en este momento, digamos. Hay que ver cómo está planteado el problema, este problema particular, digamos. Ahora, lista ficha película es lo que yo le decía que era como el vector, digamos. ¿Qué relación tiene con la ficha película o con la entidad de película? De uno a varios. De 1 a n o de uno a varios. Entonces, cada lista puede tener muchos registros acá de la ficha de películas. No, no los quiero marear mucho. Piensen acá, por ejemplo, gestor, también, este otro ejemplo, tiene todo lo que está entre paréntesis, ¿qué son? Para que lo Métodos. recuerden, son los métodos. El gestor tiene todos los métodos. Y luego acá tengo la ficha socio y la ficha comprobante, ¿qué son? ¿Entidades? Entidades. Por ejemplo, socio, yo voy a tener, no sé, al socio 1 que es Juan, al socio 2 que es Pedro, al socio 4 que es María, al socio 5 que es Ana. Entonces, tengo todos acá los socios. Los comprobantes también, digamos, el comprobante 1 que le vendía a María, el 2 que le vendía a Pedro, todos los comprobantes que yo tenga, digamos. ¿Qué relación hay entre ficha socio y ficha comprobante? De uno a uno. De 1 a 1. Esto acá, bueno, acá es sencillo porque acá estamos trabajando con dos tablas, pero cuando ustedes vayan a hacer el sistema que están haciendo en la práctica, no sé cuántas entidades al final les quedaron, digamos, pero seguramente van a tener dos entidades, tres entidades, entonces entre esas entidades tienen que ver esta relación, si va a ser de 1 a 1, de 1 a n o de n a 1. Van a ver ahora cuando hagan la práctica. Y esta lista socio y lista comprobante, ¿para qué se utilizan? Para cantidad reducida de socios, ¿sí? Solamente para mostrar por pantalla, digamos, sería como el vector que yo utilizaría para mostrar por pantalla y nada más, ¿no? En realidad lo que interesa acá
Y es esto, digamos, todos los métodos que yo voy a tener con todas las entidades con las cuales voy a trabajar, digamos. Las entidades tengo que ver cuáles van a ser las relaciones que voy a tener. Fíjense que acá la relación es fácil, bueno, no es fácil, pero es sencilla porque es de 1 a 1, pero acá tengo relaciones de 1 a n, digamos. Pero después tengo que identificar los estados. Algunos objetos de diseño son estados controlados que tienen el comportamiento cuando reciben el mensaje. El diagrama de estado describe las diferentes transiciones de estado. O sea, cómo cambia un estado. Por ejemplo, fíjense, este es para clase factura. La clase factura, ¿se acuerdan que esto lo vimos cuando hicimos un diagrama de estado? Cuando habíamos visto la parte de requisito. Acá tengo el punto lleno, que es lo que me está indicando es ¿Que termina? no, ¿cómo? Ahí sería que inicia el... Inicia. El punto que está negro, que está con un círculo alrededor, ese que termina. ¿Por entender eso, no? Después tengo el estado, la factura pasa a un estado creado, de un estado creado cuando le envían, a través del método de enviar, pasa a un estado pendiente. Cuando está pendiente, el cliente no se hará planificar, el método planificar pasa a planificada, de planificada pasa a vencida y no pagada, pasa y cierra, digamos, o puede ser que esté cerrada. Hagamos este mismo ejemplo con la factura de la luz. ¿Cuáles son los estados que tendría, no sé, la factura de la luz? Cuando llegas a, primero, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿A todos les llegó la boleta de la luz o no? O todos ya son paneles solares. ¿A ninguno de ustedes le llega la boleta de la luz? Sí, sí. ¿Cuáles son los estados por los cuales va a pasar la boleta de la luz? No es que ustedes llegan y ya se paga directamente. ¿Cuáles son los estados? Em, ¿Hace falta que la creen o no? no, porque ya está creada, creo. Bueno, pero alguien la tiene que crear. ¿Quién la va a crear la factura de la luz? El, el, ¿Quién, el que envía, que no. quién envía la factura de la luz? ¿El empleado administrativo? No, la empresa de la luz. La En este empresa. caso, ellos crean la factura. Una vez que crean la factura, ¿ya pasa a ser pagada o no? No, le envían. Le envían. Después, ¿por qué estado pasa? Pendiente. Puede ser pendiente. ¿Qué es lo que qué es lo que significa pendiente? Que espera si lo recibió o no al que fue enviado. Y después, ya le llegó, eso sería a ustedes. Digamos, a ustedes ya le llegó la boleta de la luz. ¿Y ustedes qué hacen? Pagamos. Pero puede ser que paguen, que sería el camino básico, digamos. ¿Cuál sería la otra alternativa? Que no paguemos. Que no Que se paguen. venza. Se ven sacar la factura y que llamen a un corte, digamos. Pueden tener esa factura está pagada, esa boleta que está pagada pasaría a estar pagada acá. Podría pasar a estar vencida, digamos. Sí. Esto no se hace para todos, fíjense, esto se hace lo tienen que hacer para algún estado que ustedes quieren en particular analizar, digamos, pero no es para todos. Fíjense, en el caso de el caso de la clase socio, tengo verificando el socio, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que el socio ya esté inscripto, o que no tenga el socio, digamos. Si la persona no es socio de la obra social, entonces la persona se tiene que inscribir y va a pasar a ser un socio inscripto. O si no, si el socio inexistente lo puedo dar de baja, No se lo puede dar de se baja lo puede dar de baja. ¿A quién puedo dar de baja? a un socio inscrito. Socio inscripto, entonces lo ya se pasa acá, digamos. Pero no es para todos, no sé si me entienden. Es solamente para los que yo necesito, digamos, perdón. No es para todas las clases, eso me refiero. Tiene que ser para las clases
Este análisis, digamos, lo van a hacer para las clases sean más complejas, digamos, dentro del problema que ustedes están analizando, digamos. En este caso, hacen la clase de socio. Hay clases que son muy sencillas, por ejemplo, supongamos que yo tengo un producto que decíamos recién de la librería. ¿Cuáles serían los productos, el estado del producto? ¿Pasaría por algún estado tu producto o no en la librería? O el proveedor ya te lo da directamente al cliente, sin pasar por usted. Sería registrar el producto. Bueno, pero primero el cliente, el proveedor le entrega el producto, diría al principio, después que le entrega el producto, ¿qué harían? Se registran el producto, después que registran el producto, ¿qué es lo que hacen? Se lo pone a la venta. Ponen a la venta, puede pasar por el camino básico, digamos que se vende el producto, ya se termina, digamos, porque se vendió, puede haber productos que nunca se vendieron, Sí. ¿sí? Las fruterías, las cosas porque tienen vencimientos, puede pasar, digamos. Entonces, este diagrama de clase socio, digamos, ¿para qué le sirve, digamos? Sirve más que nada para ver cuál es el comportamiento que tiene y ver si le hace falta agregar más métodos, ¿no? Digamos, que analicen todas las situaciones por las cuales pasan, digamos, ¿no? Y eso sería todo. Piensen que lo, lo, esto no. Piensen que primero tengo que ver cuáles son los nodos y configuraciones. ¿Para qué me serviría ver los nodos? En los nodos yo veía todo lo que era hardware y software, ¿no? ¿Para qué me sirve ver los nodos? ¿De acuerdo o no? Lo que vimos recién. Era para ver cómo se comporta el sistema de manera alejada, algo así yo lo entendí. Sí, pero no alejada, sino cómo se va a colocar, cómo se va a comportar el sistema dentro de la red que ustedes están pensando, digamos, si van a tener, van a conectar con un solo servidor, con varios servidores. Puede ser que ustedes solamente tengan todas las máquinas, digamos, las máquinas con las cuales van a trabajar en la empresa y después tengan un solo servidor central, digamos. O puede ser que se comuniquen toda la máquina y lo guarden en la nube, digamos, que es lo que se tiende a hacer ahora, digamos. Luego tengo que identificar cuáles son las clases relevantes, o sea, veo cuáles son las clases de análisis con las cuales me quedé y trabajo sobre esa clase relevante para obtener la clase de diseño. En la clase de diseño habíamos visto que se puede eliminar alguna, se puede dividir, puede desaparecer, pueden, o pueden aparecer nuevas, digamos. Luego veo cuáles son, a través del diagrama de secuencia, veo cuáles son las interacciones que hay, digamos. ¿Para qué me servía este diagrama de secuencia? Básicamente para ver cuáles son los métodos y mensajes con los cuales yo me voy a comunicar. Y por último, como ya tengo ya toda mi clase de diseño ya con las cuales yo voy a trabajar, analizo cuáles son las operaciones que yo voy a tener, o sea, los métodos, cuáles son los atributos con los cuales me voy a quedar, que esto ya lo hago en el lenguaje del programador. Veo cuáles son los estados con los cuales, las relaciones con las cuales yo voy a trabajar, si va a ser de uno a uno, de uno a n, y veo cuáles son los estados, digamos, para ver principalmente aquellas en las cuales puedo tener alguna complicación, digamos, para ver qué método nuevo puedo llegar a agregar. Y el último paso es hacer el diagrama de diseño completo, que es este mapa que yo le voy a entregar ahora al programador, ¿no? Fíjense que no son en realidad muchos pasos, ustedes lo ven. Fíjense, esto es lo que habíamos visto en la clase pasada, que habíamos hecho el diagrama de colaboración, en la clase de análisis.
fíjense tengo que diseñar la arquitectura, hago los nodos, que es lo que le decía recién, hago un análisis de las clases, hago el cuadrito para ver con cuáles me voy a quedar, con cuáles no, digamos. Fíjense que la clase gestor siempre se mantiene. Luego hago el diagrama de clase de diseño, que no es más que el diagrama de colaboración con las clases con las cuales me quedo, digamos. Luego el diagrama de secuencia, que siempre se ve de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha, con los métodos que voy necesitando y los mensajes que comunican entre ellos. Luego identifico cuáles son los métodos, los atributos, veo cuáles son las relaciones y luego hago el diagrama de estado. Y luego fíjense que luego tengo que hacer bueno, el diagrama ya completo con todas las clases que yo tengo, digamos. Este sería el último paso. Digamos, o sea, esto lo van a hacer por cada caso de uso y al último lo unifican en uno solo. Para que si al último yo ya tengo, no sé, 50 clases, y esto van a ser, fíjense que fichas, ¿se acuerdan que eran entidades? Quedan 50 entidades, veo cuáles son las relaciones que hay entre las entidades. Si hay alguna relación de agregación, porque hay superclases, subclases, lo tengo que escribir acá, digamos. Yo voy a utilizar esta ficha o estos vectores temporales para poder trabajar. También los tengo que agregar, digamos. Acá está faltando la relación de 1 a 1, de 1 a n, cardinalidad. Bueno, y la lista, fíjense que acá, ¿qué es lo que me dice acá? Ficha con ficha socio y ficha comprobante. ¿Qué tipo de relación hay? ¿Ficha qué? ¿Sería una superclase o una subclase? De ficha socio y ficha comprobante. Una superclase. Una superclase, cada entidad de ficha tiene una entidad de socio y una entidad de comprobante. Y acá esta entidad de ficha pasaría lo mismo con lista ficha socio y ficha comprobante, digamos. Sería una superclase de estas dos subclases, digamos. Después voy viendo qué relación hay, digamos. Acá está faltando ponerle la relación de 1 asterisco, digamos, o de 1 a n. Y esto es todo lo que tienen que armar, digamos. Lo que pasa es que tienen que tener bien hecha la parte de análisis, porque si no tienen bien hecha la parte de análisis, el diseño va a ser difícil, digamos, que obtengan mágicamente el resultado, digamos. El diseño es como la evolución o un refinamiento del análisis. Tienen que trabajar bien en el análisis. ¿No? Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta?